La encadenaron y la subastaron como si no valiera nada. Gerald Pike, con su sonrisa impecable, creyó que podía esconder su negocio bajo promesas de caridad. Pero un hombre silencioso, Nathan, tenía un plan, una cámara oculta y cuentas que no cuadraban. Solo escuchen cómo esta historia encontró su justicia y por qué, esta vez, el silencio no ganó. La llamaban Sala del Hierro por las lámparas industriales y las vigas desnudas que cruzaban el techo como costillas. El eco era un personaje más, repetía cualquier susurro y lo devolvía más frío. La dejaron en la subasta encadenada, sí, aunque aquella palabra, encadenada, no hacía justicia al detalle. Una pulsera metálica, de seguridad, mordía la muñeca de Grace Miller con un cierre que no admitía dudas. A Grace le habían prometido un trabajo de camarera y un viaje pagado. Había salido de su pueblo con una mochila, una carta de oferta impresa en papel brillante y la foto de su madre, enfermera de guardias infinitas, dentro de la billetera. Ahorra, regresa con algo seguro, le había dicho su madre. En cambio, esa noche la plantaron bajo luces frías, con un número colgado al cuello y un cartel de lote que no iba con personas. El olor a cloro no tapaba la mezcla de nervios y aire enrarecido. Había un murmullo de celulares vibrando en bolsillos y la respiración de demasiada gente mirando demasiado. El presentador era Gerald Pike. Sonreía con dientes blanqueados y voz de locutor. Se movía con la soltura de quien ya había ensayado su propio papel. No creía ser un villano. Eso se notaba en la seguridad con que hablaba de oportunidades y contactos. A veces, cuando la luz le golpeaba de lado, se le veía en el gesto una rigidez antigua, la marca de 2 quiebras y de un apellido que pesaba más que cualquier deuda. Había perdido un taller, proyectos y el respeto de un padre que repetía que en la vida solo cuentan los que cierran números. Ahora Gerald medía su valía en sobres de efectivo, en permisos escritos por nadie y en la obediencia de los cuerpos que trataba como si fueran parte de un inventario. Todo para él era transacción. Si había demanda, había oferta. Si alguien se quejaba, era porque no entendía el mercado. Grace, con la espalda recta, más por instinto que por disciplina, intentaba reducir el mundo a lo que podía controlar, contar la respiración, como le enseñó su madre. 4 al inhalar, 4 al sostener, 4 al soltar. El pulso se le aceleraba y ella lo amarraba a ese ritmo, el único trozo de calma disponible. Pensaba en cosas simples para no perderse en el ruido. En un vaso de agua con hielo, en el olor a café barato de la cocina de su casa, en la lista de cuentas que había dejado pendientes. La promesa del empleo había sido un anzuelo bien redactado. Turnos rotativos, alojamiento compartido, propinas estimadas. La copia de esa promesa se volvió un papel arrugado en el fondo de su mochila, otro recuerdo de cómo se fabrica una ilusión. El público no era un bloque, eran perfiles que se repetían, trajes sin corbata, relojes discretos, miradas rápidas que calculaban. Había quien se reía por costumbre, quien aplaudía sin pensar, quien solo observaba para aprender el método. De vez en cuando, un gesto de incomodidad cruzaba algún rostro y se perdía entre comentarios huecos. Cada quien tenía una motivación que no enseñaba: inversión, curiosidad, poder, pertenencia. Y sobre todo, una coartada interna. Nadie obliga a nadie, si no lo hago yo, lo hará otro. Todo el mundo sabe a lo que viene. Ese coro de excusas hacía más ruido que los propios altavoces. Gerald empezó con su rutina. Explicó reglas, exhibió seguridad, salpicó el aire con chistes que sostenían la normalidad impostada del evento. Su truco favorito era vestir de orden lo que no tenía ningún orden legítimo. Al presentar a Grace, soltó un chiste ligero que deshumanizaba sin decirlo, como si las palabras correctas pudieran suavizar lo incorrecto. La sala respondió con un murmullo de aprobación. A Grace le ardieron las orejas, no por la vergüenza, sino por un inicio de rabia que todavía no encontraba forma. Contó otra vez: 4, 4, 4. Entre los rostros entonces vio un hombre que no aplaudía, no grababa, no sonreía. Tenía la mirada excéntrica de quien escucha más que mira, de quien entra a un lugar mapeando salidas y no oportunidades.
Llevaba una chamarra gris sin logos y una cicatriz fina, como un rayo detenido, cruzándole el antebrazo. No dio señales de urgencia ni de pertenecer ahí. Había algo en su quietud que no encajaba con el teatro del resto. Grace lo notó sin saber por qué. No era esperanza, era reconocimiento. Alguien estaba presente de otra manera. Gerald siguió. Anunció cifras como quien canta un número de serie. Hablaba de lotes y entregas con palabras medidas. Su biografía se filtraba en los huecos. El hijo que aprendió que fallar no es fallar si hay un memo que lo explique. El empresario que descubrió que el estatus no depende de la ética sino del círculo que te aplaude. Si alguna vez se cuestionó, se había convencido de que prestar servicios a un mercado es una forma de estabilidad. Los que colaboraban con él, los de seguridad, los asistentes, lo sabían y elegían creerle porque el sueldo llega cada viernes y la conciencia, cuando se le habla en voz baja, aprende a dormir. Grace bajó la vista un instante para mirar sus zapatillas. Era un gesto mínimo, casi una protesta íntima, recordar que todavía ocupaba un espacio en el suelo por sus propios pies. Escuchó cómo el metal de su pulsera rozaba al moverse. No era dolor, era el recordatorio de que por ahora las decisiones pasaban sobre ella. Volvió a levantar la vista y encontró de nuevo al hombre de la chamarra gris. Seguía sin pujar, sin comentar. Parecía sostenerse entero en un pensamiento que no compartía con nadie. En las primeras rondas el hombre no movió la tarjeta. Otros sí, manos que subían y bajaban con naturalidad, casi como si estuvieran practicando una señal cualquiera. Las cantidades cambiaban, los murmullos subían apenas y volvían a bajar. La sala respiraba en conjunto. Al presentar a Grace, Gerald afinó el espectáculo. Eligió un enfoque de eficiencia, mezcló un par de frases que pretendían inteligencia y remató con un chiste. La risa no fue estrepitosa, pero sí suficiente para que el escenario siguiera su curso. Grace notó que el aire se le hacía leve en la garganta. Empujó el aire hacia adentro con disciplina. 4, 4, 4. Un asistente se acercó para ajustar el foco. La luz le dio a Grace en los ojos y la sala se desdibujó en una franja brillante. Pensó en la enfermería donde su madre trabajaba, en las luces que desinfectan el miedo y en el modo en que de niña aprendió que los procedimientos también son un lenguaje. Sigue el protocolo, le habría dicho su madre. El protocolo ahora era simple, no derrumbarse en el centro del escenario que otros construyeron. Empezamos, anunció Gerald, y la palabra empezamos sonó extraña. Para algunos todo apenas iniciada, para Grace era lo contrario, un tramo que ya había durado demasiado. Las pujas arrancaron tibias. Había resistencia ocasional, como si alguien subiera la mano solo para probar su propio pulso. Luego un breve silencio. Los ojos recorrieron la sala. Entonces el hombre de la chamarra gris levantó la tarjeta. No fue un gesto teatral, fue casi tímido, como si lo último que quisiera era llamar la atención. Gerald lo miró, calculó. Hubo un segundo en el que el presentador pareció interpretar ese gesto. Algunas miradas se movieron hacia otros asistentes, esperando que la inercia habitual, esa que convierte todo en competencia, hiciera su trabajo. Pero nadie subió la oferta. El eco, por una vez, se detuvo a mitad de camino, como si la sala contuviera el aliento para ver si algo más ocurría. El martillo golpeó la base con un sonido que pareció atacar al silencio. Una vez, 2, 3, vendida. No hubo ovación, solo ese murmullo indeciso de los lugares donde se han tomado decisiones que nadie quiere revisar de cerca. Grace tragó saliva y descubrió que todavía podía sostener el cuerpo sin que le temblaran las rodillas. El hombre bajó la tarjeta y volvió a esa quietud que lo aisló del resto. No sonrió, no celebró, miró hacia la salida lateral como quien repasa un mapa invisible. Gerald retomó su tono de rutina, anunció el siguiente orden, agradeció a los presentes, lanzó una broma corta para restituir la ligereza del ambiente. Esa ligereza impostada, que siempre regresa en los sitios donde los presentes prefieren no preguntar, pasó por encima de Grace como una corriente fría. Ella volvió al conteo, 4, 4, 4. Pensó, contra toda lógica, en la taza de café de su cocina, en cómo el vapor empañaba el vidrio la última mañana antes de viajar. La mente, cuando el cuerpo no puede moverse, aprende atajos para soportar.
Mientras el asistente de Gerald tomaba nota de la transacción, el hombre de la chamarra gris guardó la tarjeta en el bolsillo con la suavidad de quien guarda algo frágil. La cicatriz en su antebrazo, ese rayo detenido, desapareció bajo la manga. Fue entonces, apenas por un instante, cuando Grace sintió un cambio mínimo en el aire, una vibración distinta a la que imponían las lámparas y los equipos. No era alivio todavía. Era la posibilidad de un movimiento que ella no controlaba, pero que no se parecía a lo que el resto de la sala había decidido ser. La sala del hierro siguió siendo hierro, las vigas siguieron siendo vigas. El olor a cloro siguió tratando de ganar una batalla imposible contra el miedo viejo. Gerald siguió recogiendo tarjetas, sonriendo con esa seguridad ensayada que lo mantenía en su versión del mundo. Pero ahí, en el centro de un teatro lleno de corbatas flojas y miradas calculadas, una decisión pequeña, levantar una tarjeta sin estridencia, cambió el curso de lo previsible. A Grace le alcanzó para respirar un poco más hondo. No era libertad, era un centímetro más de aire. A veces, en lugares así, ese centímetro decide el resto del mapa. La sacaron por una puerta lateral, lejos del ruido que seguía zumbando dentro de la sala. No hubo palabras, solo pasos decididos que la obligaban a avanzar. El pasillo era de ladrillo visto, con un neón parpadeante en lo alto que no alumbraba, solo recordaba que el tiempo pasaba. A un lado, una puerta metálica se abrió con un pitido. Grace apenas alcanzó a ver el sedán oscuro estacionado junto al bordillo antes de que la empujaran hacia él. La puerta del pasajero se cerró de golpe detrás de ella. En el asiento del conductor ya estaba el hombre que había levantado la tarjeta. El que no aplaudió, el que no sonrió, el que, desde el principio, parecía mirar sin necesidad de participar del espectáculo. Ahora lo tenía a escasos centímetros. Encendió el motor sin mirar, pero no puso música. No dijo ya está. No la miró con posesión ni con prisa. Solo dijo, en voz baja, con un tono tan neutro que parecía una instrucción de seguridad antes de un vuelo. Soy Nathan Cole. No voy a hacerte daño. Grace no respondió, no sabía si podía. Toda su piel seguía tensa, como si aún esperara el segundo golpe, ese que siempre llega después del primero. Su cuerpo, aunque estaba sentado, se mantenía en alerta como si aún estuviera de pie bajo las luces. La duda no era si había escapado, sino qué clase de nuevo destino la esperaba. Apretó las manos. Miró la puerta. Las cerraduras seguían arriba. Nathan condujo por calles laterales, sin usar la autopista. El tráfico era mínimo a esa hora, y eso hacía que todo se sintiera más expuesto. Finalmente, se desvió hacia un lote vacío junto a un almacén abandonado. Allí, en medio de la oscuridad rota solo por la luz del tablero, apagó el motor. El silencio fue tan absoluto que hasta la respiración parecía ruido. Entonces Nathan abrió la guantera, sacó una pequeña herramienta metálica y con movimientos exactos, sin dudar, sin forcejear, rompió el sello de la pulsera que rodeaba la muñeca de Grace. El clic seco resonó como un disparo contenido. El peso desapareció. Grace la sostuvo en la otra mano un momento, como si necesitara ver que en efecto ya no estaba atada. Nathan le extendió una botella de agua cerrada y una sudadera gris doblada. «Hace frío», dijo, sin mirarla. Ella no tomó nada al principio. Sus ojos iban del agua a la puerta, de la puerta a él. Finalmente, bebió un poco. El líquido frío fue un impacto dulce que bajó como aguijón. Después de todo, su garganta había estado cerrada desde la tarde anterior. Sostuvo la sudadera, pero no se la puso. «¿Por qué?», preguntó al fin. Su voz era apenas un hilo, ronca. Nathan se giró hacia ella por primera vez. La miró sin lástima, sin esa compasión que muchas veces se convierte en otra forma de superioridad. Solo mirada directa, humana. Entonces sacó del bolsillo interno de su chaqueta una foto arrugada, gastada en los bordes. Se la mostró sin palabras. Era una joven de cabello castaño, con hoyuelos marcados y una sonrisa amplia. La foto estaba en papel, no en el teléfono. Eso lo hacía más personal, más real. «Hannah», dijo él, «mi hermana, desapareció hace 3 años en una feria del condado. Nunca regresó. Nunca tuvimos respuestas.
Solo cámaras borrosas, testigos distraídos, silencio. Desde entonces, hago esto. Nathan no necesitaba adornar la historia, no buscaba conmoverla, solo estaba diciendo la verdad como quien suelta una carga. Trabajo con una detective, Linda Carver, y con una red de personas que buscan rastros, rastrean nombres, cruzan datos. Esta noche tenía que parecer uno de ellos. Hizo una pausa. De los otros. Grace sintió un escalofrío, no por él, sino por la posibilidad de que existiera una red que hiciera esto, rescatar sin prometer, salvar sin declararse salvador. ¿Cómo? Empezó a preguntar. Grabé todo, dijo él, anticipándose. Tenía una cámara en el botón de la chaqueta. Llevé billetes marcados con tinta especial. Sé que Pike mueve el efectivo por una casa de empeño al norte de la ciudad. Y esa pulsera, señaló la que acababa de quitarle, tiene un chip interno, rastreo de corto alcance. Pensaban usarlo para la logística. Grace lo escuchaba como quien oye instrucciones en una emergencia, sin entenderlo todo, pero sabiendo que cada palabra importa. Su mente todavía no podía procesar del todo. Estaba despierta pero no del todo presente. Van a buscarnos, añadió Nathan, a ti por lo que representas, a mí por lo que tengo, pero esta vez irán donde queremos que vayan. Eso último lo dijo sin énfasis, sin bravura, como un hecho inevitable. Grace tragó saliva. Aún así, su cuerpo no reaccionaba como quería. La lógica no disuelve el miedo. La adrenalina, cuando baja, deja temblores invisibles. A veces lo que más asusta no es el peligro, sino la posibilidad de que lo real haya cambiado. Nathan lo comprendía, se notaba, no intentó forzar la calma, solo apoyó las manos en el volante, relajado. No tienes que confiar en mí, dijo con esa voz tranquila de siempre, solo en las salidas, y hay varias. Grace se quedó mirándolo, no tenía todas las respuestas, pero en ese momento entendió que aquel hombre no la había comprado, la había visto, y que esa diferencia, mínima pero radical, era lo que la había mantenido entera hasta ahora. El lote seguía en silencio. Afuera, el mundo aún no se había enterado de que algo había cambiado, pero adentro del sedán, un pequeño mapa empezaba a dibujarse. Un mapa de rutas que no existían en papel, pero que Nathan conocía de memoria. Rutas que empezaban en la oscuridad, sí, pero que llevaban a lugares donde ya no había número colgando del cuello, ni cadenas, solo la posibilidad de moverse, de elegir, de comenzar a entender que sobrevivir también es una forma de victoria, y que a veces esa victoria empieza con una voz baja diciendo, no voy a hacerte daño. El plan no era volver atrás. De hecho, todo en Nathan, su silencio calculado, su elección de rutas, el control con que revisaba 2 veces cada cerradura, estaba diseñado para ir siempre hacia adelante. Pero el peligro, como los ecos largos, no necesita permiso para regresar. Se habían refugiado en un motel barato a las afueras, de esos con letreros desgastados y máquinas expendedoras que nunca devuelven cambio. El tipo de lugar donde la discreción no se pide, simplemente se asume. Grace se duchó en silencio, con la puerta semiabierta, no por confianza, sino por control. Nathan, sentado al borde de la cama, revisaba una y otra vez el contenido de la mochila, como si le preocupara haber olvidado algo esencial. La primera señal fue leve, casi invisible. El teléfono de recepción sonó 2 veces y colgó sin dejar mensaje. No era algo raro en lugares así, pero Nathan levantó la vista. Esperó. Nada. 5 minutos después, pasó un UV negro sin placas por tercera vez frente al edificio. Despacio, demasiado despacio. Sus luces se reflejaron en los cristales de la habitación por un segundo que pareció más largo de lo que era. Nathan se acercó a la cortina y la apartó apenas con un dedo. No dijo nada. Solo se movió hacia la mesita de noche, abrió el estuche donde había guardado la pulsera que le había quitado a Grace y la examinó otra vez. Había un compartimento que no habían notado antes, un hueco mínimo, del tamaño de una batería, donde encajaba perfectamente una pieza escondida. Nathan lo abrió con una herramienta fina y extrajo un pequeño dispositivo, una memoria USB plateada con forma de llavero. ¿Qué es eso?, preguntó Grace, secándose el cabello, todavía envuelta en la toalla del motel.
Nathan la miró un segundo, como si estuviera juntando la forma más clara de explicar lo que acababa de encontrar. Pike cree en la redundancia. Si en algún momento pierden acceso a su plataforma, cada venta viene con una llave de recuperación, un backup. Hasta hoy no tenía prueba directa, ahora sí. El backup pesaba menos que una moneda, pero su contenido podía pesar lo suficiente como para romper estructuras enteras. Nathan se puso guantes delgados, siempre llevaba 1 o 2 pares consigo, y conectó la memoria a un portátil sin conexión inalámbrica. El archivo principal se abrió sin contraseña. Lo que apareció no era una lista de nombres, sino de sombras, apodos, códigos, fechas, transferencias a una supuesta fundación juvenil llamada Northlake Youth Initiative. La mayoría de los movimientos eran pequeños, espaciados, cuidadosamente disimulados entre actividades supuestamente benéficas. Pero uno de los archivos estaba marcado con prioridad: envío pendiente, lote 17. Fecha, esa misma madrugada. Lugar, un galpón industrial a 30 minutos por carretera. Grace se inclinó sobre la pantalla. Su estómago se contrajo como si algo invisible la hubiera apretado desde adentro. «No soy la única», susurró. Nathan cerró el portátil sin mirar. «Nunca lo eres», respondió. Y esa fue, sin duda, la frase más honesta de toda la noche. El silencio posterior duró menos de lo que ambos quisieron. Del otro lado de la habitación, la puerta del motel emitió un crujido que no venía del viento. Fue un golpe contenido, otro, luego una patada seca que hizo vibrar el marco. Nathan ya se estaba moviendo antes de que la tercera patada sonara. Apagó la luz, tomó el portátil, lo guardó en la mochila, deslizó la memoria en su bolsillo y apagó su teléfono. Todo en una secuencia precisa, ensayada. Grace lo siguió con la mirada y entendió que esa velocidad no era nerviosa, era sobreviviente. La puerta cedió con un chirrido final y una figura llenó el marco. Un hombre grande, de cuello grueso y hombros tensos, con una gorra baja y una mirada entrenada para calcular distancias. Lo conocían. Su nombre era Doyle. Ex militar, ex escolta, ahora simple ejecutor. Para Pike era un perro de caza, sin necesidad de razones, solo direcciones. Cole escupió con desprecio, con una voz más seca que furiosa. Nathan no respondió, no desenfundó nada, no se detuvo a negociar. Con un gesto rápido, arrojó la mochila contra la ventana, rompiendo el cristal con un estallido agudo. En el mismo movimiento, tomó la mano de Grace y la empujó hacia el baño trasero. Ella no preguntó, no dudó, corrieron. Detrás del baño, casi invisible, había una puerta de servicio que daba a un callejón. Había pasado desapercibida hasta ese momento, medio tapada por una máquina de hielo oxidada. Nathan la había localizado horas antes. Esperaba no tener que usarla. El callejón estaba oscuro. Los pies resbalaron en el asfalto húmedo, pero siguieron corriendo. A sus espaldas, Doyle gritó algo, insultos, órdenes, tal vez amenazas, pero no los detuvo. Un disparo seco retumbó, mordiendo la oscuridad. No los alcanzó, pero bastó para acelerarles la sangre. Dieron 2 vueltas, cruzaron otro callejón más, y al salir a una calle más ancha, un vehículo sin distintivos frenó frente a ellos. Las luces bajas se encendieron apenas. De la puerta del conductor bajó una mujer de gorra oscura, rostro sereno, chaleco sin letras pero con la actitud suficiente para que no hicieran falta. Linda Carver. «Suban», ordenó. Su voz era firme, sin preguntas, solo decisión. Nathan la miró apenas un segundo, como si necesitara confirmar que no era una ilusión. Subieron los dos, sin perder ritmo. La puerta se cerró antes de que Doyle doblara la esquina. Cuando lo hizo, Carver ya estaba girando hacia el norte sin mirar por el retrovisor. En el interior del vehículo, por fin, Nathan soltó el aire que llevaba reteniendo desde antes del motel. Apretó la mochila contra el pecho y habló. «Tenemos la llave, Linda, el respaldo completo, y tienen un envío esta noche». Carver asintió sin perder la vista de la carretera. «Entonces, esta noche lo cerramos». No fue una promesa, fue una decisión. Porque a veces, incluso cuando todo tiembla, hay momentos donde las piezas encajan con tal claridad que uno sabe que el final de algo importante ha comenzado.
Esa noche, con el aire aún vibrando por la huida, con la memoria USB en el bolsillo de Nathan y los datos recién descubiertos, no solo tenían evidencia, tenían el mapa, y por primera vez, un punto de entrada. La operación no fue lo que muchos imaginan cuando piensan en justicia. No hubo persecuciones espectaculares ni frases heroicas pronunciadas justo antes de un arresto. Fue cansada, legalista, meticulosa hasta lo insoportable, y por momentos más peligrosa por lo que podía salir mal en los detalles que por la amenaza directa de los involucrados. Linda Carver, que conocía de cerca las trampas del sistema, se movía como quien baila sobre hielo fino, con cálculo y sin margen para errores. Coordinó con Fiscalía desde un despacho temporal en la parte trasera del centro comunitario que servía como base improvisada. Necesitaban 3 cosas: una copia forense de la memoria USB hallada por Nathan, la trazabilidad de los billetes marcados utilizados en la subasta y la autorización legal para allanar tanto el galpón mencionado en los archivos como la casa de empeño utilizada por Pike para mover el efectivo. Cada uno de esos pasos exigía tiempo, y tiempo era lo que no tenían. El envío marcado como Lote 17 era para esa madrugada. Si se movían demasiado rápido, sin respaldo jurídico, cualquier abogado medianamente hábil podría desmontar el caso con una sola objeción. Si se movían demasiado lento, alguien más desaparecería. La tensión no venía de la adrenalina. Venía del silencio entre correos, del reloj que no avanzaba, de los formularios firmados a contrarreloj con un fiscal medio dormido al otro lado de la línea. La realidad del proceso no tenía música de fondo, solo pasos apurados y miradas cruzadas entre personas que sabían lo que estaba en juego. Y entonces fue Grace quien completó el ángulo que faltaba. No era policía, no era testigo entrenada. Era una joven con la memoria fresca de algo que nadie más había notado. Mientras repasaban la información de la USB, su vista se detuvo en una línea conocida: Northlake Youth Initiative. 3 palabras impresas como al pasar en uno de los movimientos de fondos, pero para ella no eran nuevas. «Yo he visto eso», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a su propia voz. «En un volante, hace semanas, en la biblioteca pública del vecindario Jackson». Contó lo que recordaba: un folleto en papel reciclado, una promesa vaga de servicio voluntario para jóvenes sin rumbo y un hombre que se presentaba como pastor comunitario. Tenía una sonrisa hueca y ojos demasiado ansiosos por anotar nombres. Grace no había pensado en eso desde entonces, hasta ahora. La conexión fue inmediata. Pike compra respeto con caridad, dijo. Si cierran esa cuenta antes del cateo, va a mover efectivo o destruir pruebas. Pero si la dejan respirar, va a ir al galpón a asegurar activos. Lo hará en persona. Carver la miró sin hablar. Esa mirada no era condescendiente ni protectora. Era una mirada de respeto a quien, habiendo cruzado el fuego, traía de vuelta claridad. Como si desde su herida se abriera una nueva perspectiva que a los demás aún les faltaba. ¿Puedes identificarlo a distancia?, preguntó Carver. Me bastan su caminata y esa corbata azul con mapaches, respondió Grace, con una media sonrisa que no era burla, sino memoria activa. La vigilancia empezó antes del amanecer. Usaron 2 vehículos no oficiales y una pequeña furgoneta blanca equipada con una cámara de largo alcance. Nathan y Grace fueron ubicados en un punto de apoyo con línea directa a Carver. No eran parte oficial del operativo, pero eran quienes más sabían. El galpón era gris, anónimo, como tantos otros en la zona industrial. Las puertas metálicas estaban cerradas con cadena doble. Pero al poco tiempo, un auto oscuro se estacionó frente a la entrada. De él bajó Gerald Pike. Llevaba la misma corbata ridícula azul con mapaches, mal anudada sobre una camisa blanca sin abotonar del todo. No parecía nervioso, solo pragmático. Llevaba una carpeta y un maletín delgado. Miró alrededor, marcó un número desde su teléfono y entró con una llave que conocía de memoria. Nathan apretó los puños. Estaba en el asiento del copiloto, con los ojos fijos en esa figura que, sin prisas, volvía a repetir su rutina. No había odio puro en su expresión. Había algo más compacto, más hondo, una tristeza sin nombre. El tipo de tristeza que se instala cuando uno ha visto muchos casi y demasiados no pudimos. Nathan no lo dijo, pero lo pensó.
Hoy no será otro intento. Hoy termina algo. La orden de cateo llegó exactamente 7 minutos después. La unidad especial, con chalecos identificables y respaldo legal, irrumpió por ambos accesos del galpón con eficacia. No hubo tiros ni resistencia significativa, solo gritos, el crujido de las radios y la instrucción repetida: manos arriba, nadie se mueva. Dentro, encontraron a 3 personas esperando traslado. No estaban esposadas, pero sí en condiciones que bastaban para entender el contexto. A un lado, tras un panel oculto con bisagras falsas, localizaron una habitación secundaria. Allí había cajas con teléfonos nuevos, cámaras de vigilancia sin abrir y un cuaderno grueso de tapa de cuero. Dentro, en letra apretada y nerviosa, Pike había anotado lo que no debía: nombres, horarios, sumas, códigos de lote y hasta iniciales que coincidían con las transferencias detectadas en la memoria USB. Pike, acorralado contra la pared, no reaccionó con violencia. Habló. «Solo soy un intermediario», balbuceó. «Ofrezco salidas. Ustedes no conservan empleos. Yo sí. La gente siempre pide. Siempre hay alguien que necesita». Nadie respondió al principio, pero Carver se le acercó con paso firme. Lo miró como se mira a una figura vieja de un sistema que insiste en justificar lo injustificable. «Usted devaluó lo único que no tiene precio», dijo. «Se llama vida». Doyle intentó escapar por la salida de incendios. Lo habían previsto. Tropezó con una caja al intentar impulsarse. Su caída fue seca, sin espectáculo. Cuando lo detuvieron, no opuso resistencia. Solo levantó las manos y bajó la cabeza. Su certeza se había tropezado con la realidad. No hubo épica, solo final. Nathan lo observó desde lejos. Esperó cruzar miradas, pero Doyle no lo miró. Y Nathan, que había soñado muchas veces con ese momento, no sintió satisfacción. Solo una curva amarga en el pecho. Como quien persigue una sombra durante tanto tiempo que al alcanzarla se da cuenta de que el vacío no se llena con esposas ajenas. El precio de lo real fue alto: noches sin dormir, años de duda, un silencio que dejó huella. Pero esa mañana, mientras las pruebas eran embaladas con cuidado, mientras los nombres empezaban a adquirir peso legal, mientras Grace respiraba sin número en el cuello, el mundo, al menos ese pedazo de mundo, se volvió un poco más justo. No perfecto, pero respirable. La liberaron de verdad en una sala sencilla del distrito. No hubo cámaras, no hubo titulares, no hubo discursos triunfales. Solo una silla cómoda, una botella de agua, una manta prestada con olor a suavizante institucional y una trabajadora social que hablaba poco, pero escuchaba mucho. El cuarto tenía luz natural, filtrada por una persiana vieja que proyectaba líneas sobre el suelo. Grace se sentó allí por voluntad propia, no porque alguien se lo indicara, sino porque ya no tenía que seguir huyendo. A su lado, un terapeuta de guardia, un hombre joven de voz suave y rostro cansado, le ofreció la opción de hablar o no hablar. No dijo «entiendo lo que has pasado», no dijo «todo estará bien», solo se quedó, presente, como un faro sin pretensión de iluminar más de lo necesario. Grace habló, no como víctima, ni como testigo funcional, sino como alguien que había vivido algo que no debería existir y que sin embargo existía. Declaró con la serenidad que da haber sobrevivido. No romantizó nada, no embelleció el horror ni lo convirtió en una cruz noble. Habló de los anuncios falsos que se imprimían como promesas, de la camioneta blanca con olor a desinfectante, del silencio de las primeras horas, del chiste que Pike hizo con la misma sonrisa que usaba en público y del hombre callado que levantó la tarjeta sin mirar a nadie y la llevó, sin tocarla, a un lugar donde el miedo empezaba a tener nombre. Su testimonio fue entregado con palabras claras y sin adornos, ni rabia ni dramatismo, solo verdad. Y eso fue lo que más peso tuvo. En el juicio, el fiscal presentó la memoria USB como evidencia principal. También los billetes marcados, el cuaderno de tapa de cuero lleno de códigos, las grabaciones discretas captadas por la cámara en el botón de la chamarra de Nathan y la confirmación forense de los correos, llamadas y transacciones. Todo se conectaba con precisión matemática. No era solo un caso, era una red, una estructura, una forma de operar con la apariencia de legalidad que solo cae cuando alguien rompe el silencio con pruebas.
La defensa, como era previsible, intentó doblar la historia. Habló de filantropía mal entendida, de entrampamiento, de consentimiento disfrazado de oportunidad. Incluso trajeron a testigos que intentaron desviar el foco. Pero el jurado, un grupo diverso de personas que no se conocían hasta ese momento, tardó menos de 2 días en ver lo que era evidente. Culpable. Grace no lloró al oír el veredicto, no porque no lo sintiera, sino porque ya lo sabía. Su alivio no dependía de la sentencia, sino del proceso que ella misma había iniciado al negarse a callar. La justicia, pensó, no es una balanza perfecta, pero a veces, en días contados, se inclina hacia el lado correcto. Nathan no asistió al último día del juicio. No se quedó para ver cómo los medios lo llamaban héroe silencioso, o cómo algunos titulares trataban de convertir el caso en una historia de redención. Él no quería ese tipo de cierre. Con Linda Carver dejó una caja con tarjetas impresas cuidadosamente ordenadas, teléfonos de refugios, direcciones de clínicas, contactos de abogados pro bono, líneas de emergencia. En la última tarjeta, escrita a mano con letra rápida y desordenada, había un mensaje. Si alguna vez te sientes sin salida, busca una pared con luz. Las paredes también esconden puertas. Y se fue. Meses después, Grace volvió a la biblioteca donde había visto por primera vez el volante que ofrecía falsas oportunidades. No para arrancarlo, sino para cubrirlo con otro. El nuevo cartel era simple, blanco y azul, con letras sin pretensiones. Chainless Fridays, taller de trabajo y defensa. Pregunta por Grace. No estaba bien, no en el sentido que muchos esperan, como si el pasado pudiera deshacerse, como si la herida no dejara marca. Pero estaba caminando, y eso ya era una forma de victoria. En el primer taller, Grace habló sin temblor. No contó su historia completa, contó partes, suficientes para que otras personas, jóvenes que venían con los ojos bajos y la esperanza gastada, entendieran que el miedo puede compartirse, y cuando se comparte, pierde filo. Les enseñó a leer contratos falsos, a identificar señales de manipulación, a construir una red de apoyo. No enseñaba desde el púlpito de la experiencia, sino desde el suelo de quien ha aprendido a levantarse. Una tarde, mientras cerraba el círculo de conversación, alguien entró sin hacer ruido. Era Nathan. Llevaba la misma chamarra gris de siempre y un termo de café en la mano. No interrumpió, no se anunció. Se sentó al fondo, como un alumno más, y escuchó. Al final, mientras los demás recogían sillas y guardaban cuadernos, se acercó. Grace lo vio llegar y no dijo nada hasta que él habló, con esa voz baja que nunca necesitó imponerse. Hannah hubiera querido conocer esto. Ella lo miró con una suavidad que no era tristeza ni alegría, era reconocimiento. «Entonces estás invitado», respondió, «cada viernes». Y lo estuvo. Porque la historia que había comenzado con una cadena no terminó con una llave ni con una sentencia. Terminó, o quizás apenas continuó, con una puerta que se abría. Con 2 personas que habían aprendido a convertir el silencio en trabajo, la rabia en justicia y la memoria en un mapa para otros. Grace ya no era un número colgando del cuello. Nathan ya no era solo un hermano buscando respuestas. Ahora eran faros, pequeños sí, pero constantes, para otros que como ellos habían caminado en la oscuridad demasiado tiempo. Porque a veces lo más valiente no es gritar, es quedarse, acompañar, escuchar, enseñar a otros dónde están las salidas y seguir abriendo puertas.